Salmo 94. Oración clamando por venganza. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. En este Salmo 94, podemos ver que la apremiante inquietud del salmista es que los justos están siendo oprimidos, que los malvados piensan que pueden salir ilesos y que no pareciera que Dios se preocupe por ello. Por este motivo, el salmista ruega a Dios que castigue a los malvados. Este salmo, dirigido contra los vanagloriosos y los inicuos que oprimen a los fieles, corresponde a la categoría de salmos imprecatorios o de maldición. El versículo 1 dice así: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Esta expresión, Dios de las venganzas, equivale a Dios justiciero. De hecho, la versión TLA lo dice así: Dios mío, tú eres el juez de la tierra. El salmista comienza con el simple y profundo reconocimiento de que las venganzas son de Dios. Esto significa que la venganza no le pertenece al hombre, sino que la venganza pertenece a aquel que ve más de lo que vemos nosotros y sabe más de que lo que nosotros sabemos.
Es importante enfatizar que hay una gran diferencia entre la venganza rencorosa y la venganza retributiva. Mientras la venganza rencorosa es un acto de pasión y de desquite, la venganza retributiva es un acto de justicia, el justo pago según las obras. Y esta venganza retributiva es la venganza de Yahweh, el juez de la tierra. En palabras simples, podríamos afirmar que la venganza de Dios es la justicia de Dios como justo pago por las malas obras de los impíos. Esto significa que ante las injusticias de los impíos, es apropiado pedirle a Dios que dispense la venganza y que confiemos en su conocimiento superior, sabiduría y tiempo para hacerlo. De hecho, en Jeremías 51-56, Dios toma el título Dios de las retribuciones y asegura que Él dará la paga. La repetición de Dios de las venganzas pone énfasis en la urgencia. Así como un hombre en apuro sigue pidiendo ayuda hasta que llega o hasta que la ve venir, así los cristianos podemos clamar a Dios por justicia, sobre todo en los momentos en que estamos siendo oprimidos por los enemigos. Finalmente, la venganza sobre el pecado y los pecadores es parte de la propia gloria de Dios. El versículo 2 agrega: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. En los Salmos, la soberbia no suele referirse al orgullo común manifestado en apariencia o en logros, sino que los soberbios son quienes traspasan los límites de Dios, sus mandamientos, y actúan de manera autónoma contra Él, su pueblo y sus instituciones. Aquellos que no sienten un profundo odio por el pecado, que nunca han sentido el peso aplastante de la maldad en su vida personal, pueden escandalizarse ante peticiones de venganza como la del salmista y tildarlas incluso de feroces y quizá parte de un Dios antiguo y vengativo que solamente actuaba así en el Antiguo Testamento, con la falsa idea de que Dios es solo amor y que todo lo tolera. Para nada. Dios es amor y es verdad, pero también es juez, y es el juez justo de la tierra y los cielos, quien se encarga de dar el pago a cada uno según sus obras. Y como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los versículos del 4 al 7 describen al hombre impío, de quien el versículo 4 dice que habla con soberbia, cosas duras e hirientes. Maltrata y quebranta al prójimo, como menciona el versículo 5. Abusa del indefenso, representado por la viuda, el extranjero y los huérfanos en el versículo 6. Así como piensa que Dios no hará nada al respecto, pues en su mente piensa que Dios no ve ni entiende, como expresa el versículo 7. El versículo 9, por su parte, dice así: el que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? La lógica es simple y sólida. El Dios que creó el oído puede oír, y el Dios que creó el ojo puede ver. El Dios de toda sabiduría y conocimiento pedirá cuentas a los hombres y a las mujeres por sus vidas. El impío prefiere soñar con un Dios ciego
Pues cuando los hombres creen que los ojos de Dios no ven, no hay razón para sorprenderse de que den rienda suelta a sus brutales pasiones. El versículo 11 dice así: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Este versículo nos habla de la gran sabiduría de Dios, que incluso conoce los pensamientos de hombres y mujeres. De hecho, este es un atributo exclusivo de Dios, la omnisciencia, lo cual es conocer todas las cosas, incluido lo que piensas y lo que sientes, aunque no lo expreses verbalmente. Satanás y sus demonios no conocen los pensamientos. Ellos intuyen por el lenguaje corporal y por las acciones. Tampoco ninguna persona sabe los pensamientos ocultos de otro. Solo Dios lo conoce todo. Y a Él nada puede escondérsele. De modo que aunque el impío muchas veces pueda aparentar ser bueno ante los ojos de los hombres, Dios sabe y conoce lo que hay verdaderamente dentro de su corazón. Los versículos 12 y 13 dicen así: Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Para empezar, ser bienaventurado es ser sabio y próspero en la vida como resultado de la instrucción de Dios. La Biblia nos muestra en reiteradas ocasiones que Dios corrige al que ama. Dios corrige a sus hijos. Así lo expresa Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Primeramente, debemos hacer notar sobre la disciplina de Dios para los creyentes, que esta disciplina son las dificultades que permite que sufran. Son pruebas que va poniendo Dios, y la finalidad de la prueba es mostrar lo que hay dentro del corazón de la persona. Solo hay dos posibles resultados ante la disciplina de Dios. Uno es que la disciplina cumpla con su función de corregir al hijo, y éste soporte fielmente la prueba, sometiéndose a la voluntad de Dios, saliendo con una emuná fortalecida, es decir, creyendo, confiando y obedeciendo con mayor fidelidad a Dios. Comúnmente podríamos decir que el Hijo de Dios sale con una fe fortalecida. Y el otro resultado es todo lo contrario: que la persona menosprecie y desprecie la disciplina del Padre, rebelándose contra Él a causa del sufrimiento, optando finalmente por mejor apartarse de Dios. Con respecto a estos últimos, Ezequiel 33:13 dice así: Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. De modo que aunque creamos ser hijos de Dios, debemos permanecer alerta en todo momento y pedir a Dios constantemente que aumente nuestra fe, que nos ayude en nuestra incredulidad, pues a través de toda nuestra vida seremos continuamente probados, mostrando lo que hay realmente dentro de nuestro corazón, siendo purificados y fortalecidos en nuestra fe, o mostrando menosprecio por Dios y desechando la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. El propósito final de la corrección es evitar el sufrimiento eterno y el día de la ira de Dios a los hijos de Dios. Pues el hoyo, o la fosa, es cavada para el impío,
no para los hijos. El versículo 18 dice así: Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Esta palabra misericordia viene del hebreo hesed y significa amor leal o amor inconmovible, lealtad del pacto, y describe la fidelidad de Dios a su pueblo mediante la promesa hecha a Abraham y a Jacob, independientemente de las obras del pueblo. Cuando el Señor actúa misericordiosamente con alguien, lo que hace es extenderle su amor fiel, que engloba su compasión, perdón y bendiciones. De modo que la misericordia de Dios no está ligada a nuestras obras, sino a su propia fidelidad de sus propias promesas. El que el salmista afirme que la misericordia de Dios le sustentaba es una metáfora tomada de cualquier cosa que cae, que es sostenida, apoyada o reforzada. De modo que esta metáfora nos ilustra cuán a menudo la misericordia de Dios es la que previene nuestra ruina, nuestra caída, y nos debe llevar a preguntarnos cuántas veces Dios nos habrá librado de algún peligro sin que nosotros nos hayamos siquiera dado cuenta. Así lo afirma el versículo 22 de este salmo: Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. La versión NTV lo expresa de la siguiente manera: Pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Acompáñame a hacer esta oración. Dios eterno, te doy gracias por esta porción de tu palabra que me ayuda a conocer más sobre tu carácter justo y misericordioso. Te pido que me ayudes a aplicar en mi vida lo que a mí corresponde, a ponerte en primer lugar de mi vida, a actuar con justicia con mi prójimo, a aferrarme a ti en el momento de la prueba, con el pleno conocimiento de que tú estás a cargo y tienes un propósito en medio de cada situación que permites en mi vida. Aumenta mi fe y ayúdame a no apartarme de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas. Esta fue la reflexión del Salmo 94. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.